Bueno, buenos días. Bueno, primero quiero agradecer a los organizadores. Para mí también es un honor estar en este panel, rodeado de un actual colega y de dos antiguos colegas en la justicia de la ciudad. Bueno, cuando me sugirieron el tema, yo lo que pensé era, sobre todo viendo algunas preguntas que se hacían, era ver esta cuestión de este nuevo rol que parece que se requiere del juez y de qué modo esto puede afectar el funcionamiento de las instituciones democráticas. Ustedes sabrán, hay una objeción muy común, hay una objeción bastante común que se hace respecto del papel de los jueces, es decir, cómo es posible que estos personajes a los que nadie eligió, de repente aparezcan invalidando decisiones de los poderes democráticamente electos. Esto es un argumento que bueno, se ha planteado en Estados Unidos, pero también con mayor o menor rigor también se plantea en nuestro país. Algunos autores se han dedicado a escribir acerca de eso y se lo deben llamar el argumento contramayoritario, la posición contramayoritaria, es decir, la idea de que un sistema político, una democracia constitucional, implica una tensión entre, por un lado, valores democráticos y otros valores que son los valores del constitucionalismo, que implican límites al poder. Ahora, la tarea de conciliar esto no siempre es sencilla. Yo creo que hay dos, bueno, puede haber muchísimos, pero quiero decir, se podrían distinguir dos paradigmas de proceso, y esto demanda cualidades y habilidades diferentes del juez. Hay uno que se ha exagerado un poco su influencia, es decir, no son tantos los casos que hay, pero que me parece que es el que genera más dudas. Porque tenemos por un lado un paradigma que sería el del litigio clásico, inclusive modelado a partir del derecho privado, es decir, ese proceso adversarial con dos partes, una que pide algo y el juez decidiendo simplemente quién tiene razón y disponiendo algún remedio. Es una caracterización así un poco pedestre, pero la mayor parte de los litigios de derecho privado funcionan de ese modo. Es decir, el juez es un espectador, un árbitro neutral que mira las partes, de qué modo las partes le proponen los hechos, argumentan acerca del derecho y el juez termina decidiendo quién tiene razón. Normalmente en este paradigma de litigio clásico, se habla de que la controversia es bipolar. Tengo un actor, un demandado, bueno, puede haber varios, pero no deja de, digamos, ajustarse a esto. Y se trata siempre de una controversia mirando hacia el pasado. Ocurrió algún hecho en el pasado que genera el derecho del actor a algún tipo de remedio. Pensemos simplemente en un litigio muy común, un accidente de tránsito o cualquiera de los casos de responsabilidad de Estado. Hubo un daño, algún acto que ocasionó un daño y esto tiene que, lo que se pretende es una reparación que es la que deberá decidir el juez. Como decía, los juicios contra la administración pública en alguna medida responden a este modelo en general, pero en la Ciudad de Buenos Aires y con algunos ejemplos en Nación también, empezaron a aparecer otro tipo de litigios donde no se trataba solamente de un control de legalidad de la actividad administrativa. Justamente esto que decía recién la doctora Petrella, estas características de la Constitución de la ciudad, esta previsión de políticas especiales, lo que hizo fue generar una serie de demandas. Es decir, la Constitución hizo una promesa y bueno, y luego obviamente los operadores jurídicos intentaron que esta promesa se cumpliera. Es decir, esas promesas de derechos, en alguna medida, tenían que encontrar algún correlato en la realidad. Se sabe que no eran derechos existentes, eran derechos que había que generar. Era también un programa hacia el legislador, pero esto no fue, pero no necesariamente el legislador ha actuado con la celeridad o ha impulsado los cambios con la digamos, con la eficiencia que era esperable. Con lo cual, muchos de estas situaciones en las cuales no se atendían determinadas demandas, terminaron siendo canalizadas hacia los tribunales. Y esto da lugar a este otro paradigma, que sería el de los
que se llaman litigios, algunos autores los llaman litigios de derecho público, también se habla de litigio estratégico, es decir, se trata de controversias que tienen características bastante distintas del proceso clásico. ¿Y por qué? Bueno, por un lado porque, así como el otro era bipolar, acá tenemos uno que es polinuclear, hay varios intereses afectados. Y también se trata de que no hay un daño producido en el pasado, no es la controversia acá mira hacia el futuro, se trata de remediar una situación estructural, una situación de mal funcionamiento institucional que lleva a la necesidad, o por lo menos lleva al planteamiento de estas cuestiones en el ámbito judicial. Pensemos a nivel federal, por ejemplo, el caso Berbisky, ¿no?, que ha sido resuelto por la Corte relacionado con problemas en la infraestructura carcelaria en la provincia de Buenos Aires. Bueno, esto sí, había un problema actual, pero también se trataba de diseñar un remedio, y un remedio que obviamente miraba hacia el futuro, no se resuelve solamente con el reconocimiento de una indemnización o alguna obligación de hacer más o menos que se puede cumplir dentro de un plazo acotado en el tiempo. Se trata de un remedio que tiene una duración en el tiempo que a veces inclusive puede ser mayor que lo que duró el juicio hasta la sentencia. O el otro ejemplo que se me ocurre de este tipo como representativo de este paradigma de litigio, el caso Mendoza relacionado con la contaminación en el riachuelo. Bueno, ahí no había demasiados hechos que despejar en cuanto a que el riachuelo estaba contaminado sin duda, pero tal vez la cuestión del remedio. ¿Qué remedio se pone a esta situación? Es decir, se trata en el paradigma de derecho público, de litigio de derecho público, de poner un remedio a una situación estructural, una insuficiencia estructural. Esto a mí me deja una sensación ambivalente, porque por un lado habla de que los poderes que deberían ocuparse de resolver estos problemas, o sea, dentro del proceso político, no se están ocupando de ellos. Creo que el caso del riachuelo es bastante evidente. Y entonces, bueno, surge esta necesidad, y la cuestión que inmediatamente uno se plantea es, de cara al argumento contramayoritario, bueno, pero a ver, ¿cuánto se va a controlar? Porque podría alguien decir, bueno, si los legisladores no se han ocupado del tema, los legisladores o la administración, en definitiva los poderes elegidos democráticamente, bueno, a lo mejor es que no se trata de una demanda social relevante, lo cual no quita que deba ser atendida. Bueno, la situación es compleja porque por un lado habla de una insuficiencia del sistema político y por otro lado se colocan en cabeza de los jueces ciertos roles, un rol, bueno, alguien ha dicho un rol heroico en defensa de los derechos humanos, porque es clara la resistencia que generan este tipo de decisiones, y aparte las dificultades en su cumplimiento. Si volvemos al caso Riachuelo, inclusive ha habido ciertos problemas en cuanto a la ejecución misma de la sentencia, se han hecho objeciones, por ejemplo, al juez que debía ejecutarla, lo cual tiene que ver con que, bueno, se ha exigido, quizás esté demandando a los jueces un papel más gerencial, que no es el típico de un juez. Yo tengo alguna duda de si si es bueno que esto ocurra. O sea, es bueno que haya algún canal por el cual puedan estas demandas, digamos, tengan alguna traducción jurídica y que se puedan llevar adelante y que puedan impulsar algún cambio, alguna transformación. Por otro lado, desde otro lugar también lamento como ciudadano que el sistema político no funcione de manera tan adecuada en cuanto a canalizar este tipo de pretensiones. Pero me parece que colocado ante la disyuntiva del juez y la necesidad de llevar adelante los derechos que están en la Constitución, creo que no tiene demasiadas opciones. Sin embargo, aquí creo que es interesante plantearse, bueno, pero ¿habrá algún tipo de cuestión que es totalmente inadecuada para la resolución judicial? Sí, quizá la clave esté en el concepto de causa, de caso, causa, controversia, es decir, esta idea de la existencia de un derecho debatido
o el concepto de legitimación que se vincula con él. Yo igual vemos que la Corte no ha renunciado a exigir una causa, aun cuando se tratase de estos litigios de derecho público, ¿no? Lo ha dicho más recientemente en Alavi, ¿no? Donde insiste en, digamos, redefinir o reconceptualizar la causa. Creo que lo que se debe evitar a toda costa es, sin embargo, por lo menos, y esto sucede a nivel federal y es algo que se respeta a nivel federal, es decir, la idea de la declaración de una inconstitucionalidad así con efectos erga omnes, o que el juez termine convirtiéndose en un órgano meramente consultivo. Muchas decisiones que incluso que se han dictado a veces, sobre todo a veces veo en ciertos ámbitos locales, a veces se convierte en algo imposible de ejecutar. Es decir, la demanda es tan amplia que lo que se está ordenando, el remedio, no recibe la atención que merece. Y entonces terminan ocurriendo o dictándose sentencias que a la hora de ver su eficacia, se advierte que no ha sido tal. Se generan más expectativas que las que podían realmente cumplirse. Y es razonable, el juez no puede cumplir todo o no puede suplir cosas que en realidad eran de la administración. Me parece que hay alguna situación que habrá que revisar, es decir, en cuanto a cuánto queremos de este litigio estratégico. Lo que yo podría decir desde mi experiencia, así a nivel federal, es no hay tantos litigios estratégicos. Estos, quizá por que el tipo de pretensiones que reconoce la Constitución de la ciudad son mucho más próximas al ciudadano, o al vecino, o al habitante. Sucede que el juez está mucho más en contacto con esa realidad frente a la cual no puede cerrar los ojos. A nivel federal, tal vez tenga que ver con esto la descentralización de servicios que se fue operando, temas tan cercanos a las personas como lo son la educación o la salud, están descentralizadas, son competencia primordial de la ciudad de Buenos Aires, y entonces ciertos problemas como el mal funcionamiento de los hospitales, cuando lo hay, o problemas relacionados con la infraestructura escolar, son temas que parecen aptos para un litigio de derecho público y el lugar donde se plantean es ese. No hay tantos casos a nivel federal como para pensar en un cambio radical en la estructura del proceso. Por otro lado, también me parece que hay un matiz que aparece aún dentro de estos procesos, este paradigma así tradicional del cual yo que mencionaba en un principio, ¿no? El litigio de derecho privado, pero que es el que se utiliza, digamos, sobre la base del Código Procesal Civil y Comercial, es el que se utiliza también para juicios contra el Estado. Me parece que aparece aquí temas como las reglas de Brasilia, que hablan de el acceso a la justicia de sectores vulnerables. Esto puede marcar alguna exigencia adicional en cuanto al rol del juez, pero en casos muy limitados, son casos que tienen que ver con cuestiones a las cuales están en juego sectores vulnerables. Estas reglas de Brasilia en realidad no son normas de derecho positivo, no son obligatorias, pero sí se trata de reglas que revelan cierta conciencia jurídica común y están también incardinadas en nuestro sistema de fuentes, es decir, podría lo que esas reglas dicen inferirse también de normas de los instrumentos internacionales de derechos humanos. Pero lo cierto es que estas reglas hablan también de una sensibilidad mayor que debería tenerse hacia este tipo de sectores, este tipo de demandas. Este tipo de sectores vulnerables normalmente acuden a los tribunales de la ciudad de Buenos Aires, con lo cual me parece claro que hay una exigencia de pareciera que esto debe traducirse en algún cambio en el rol del juez. Ya esa posición de árbitro o espectador, creo que por lo menos puede entrar en crisis. No sé si se va a transformar radicalmente, pero creo que sí puede entrar en crisis. Estamos sin duda asistiendo a un proceso de cambios en la justicia, ¿no? Y de cambios, pero también cambios sociales, donde se pretenden otro tipo de funciones de los jueces. No tengo claro que esos cambios
sean necesariamente buenos, yo no los defendería ciegamente, pero también me parece que hay que mirar lo que ocurre en la ciudad de Buenos Aires. En algún momento se ha dicho que los estados federales eran una especie de laboratorio, es decir, las distintas unidades que los componen, en nuestro caso las provincias o la ciudad autónoma, a veces experimentan estableciendo instituciones nuevas que pueden en algún momento ser recogidas a nivel federal o no. Bueno, creo que el experimento del laboratorio en la ciudad de Buenos Aires creo que es muy interesante y bueno, veremos. Creo que todavía puede ser prematuro, ha ido cambiando. Recientemente el Fuero Contencioso Administrativo ha tenido también un cambio muy significativo en su integración y en su perfil, en el perfil de jueces, así que veremos cómo termina esa justicia renovada de recoger este tipo de demandas, ¿no? Pero creo que hay algo de lo cual no vamos a poder salir y es este problema contramayoritario. Creo que es algo que uno debería tener muy consciente de en qué medida no se está metiendo, no se está teniendo una injerencia que pueda ser ilegítima en las funciones de los otros poderes del Estado. Pero bueno, es una tensión permanente, no hay una regla de oro, una regla para establecerlo. Quizás se mencionó hace un rato el concepto de causa, pero no lo sé, quizás en teoría es fácil de definir, en la práctica no siempre es tan sencillo reconocerlo. Así que bueno, habrá que ver cómo esto se desarrolla, pero me parece que esto es lo que más o menos podría hablarles acerca del rol del juez. Es un rol que por lo menos está en crisis su noción tradicional, pero hay que preguntarse también, y esto también tiene que ver con la pregunta de la doctora Petrella, de cuál es el perfil que se quiere. Bueno, ¿cuánto estamos dispuestos a aceptar que los jueces influyan dentro del sistema político, lo afecten o lo modifiquen? Y eso es una cuestión que en definitiva tiene que ser debatida por la sociedad. Bueno, muchas gracias. Bueno, en función del tiempo y tratando de permitir el debate entre los expositores y fusionándolo con los ejes temáticos de las preguntas, pareciera estar claro que los principales dilemas a los cuales nos enfrentamos es, bueno, justamente qué perfil queremos de jueces que se van a desempeñar en un escenario justamente marcado por instrumentos como el litigio estructural y demás que lo han sacado de un rol mucho más pasivo, tal vez el que venía trayendo tradicionalmente, y lo ubican en un lugar más influyente en la configuración de las políticas públicas y cómo esto trae tensiones con la visión usual de la división de poderes y sobre todo con la visión de la democracia representativa. Lo interesante sería que, bueno, que los expositores comenten cómo ellos sienten que se pueden abordar estos dilemas, ¿no es cierto? Me parece muy interesante sobre todo la visión de la doctora Petrella en ubicar el momento de definición de estas preguntas en la elección del juez. Me parece una postura valiosa. Hay que hablar ahora. Sí. Sí, dos cosas. Bueno, la primera es eminentemente técnica con relación a lo que dijo Alejandra, ¿no? Y vuelvo a que mi pensamiento y mis palabras se refieren exclusivamente al orden federal. Yo le soy sincero, y esto no es de ahora, lo escribí allá por 1995, a mí no me gusta la reforma de la Constitución Nacional, la reforma de 1994. Creo que tiene escasísimas virtudes y que tiene muchísimos defectos. Y no quiero, ¿no es cierto?, recordar cuál fue su origen, porque si no, la discusión no termina acá. Uno de los defectos que tiene es haber instalado el Consejo de la Magistratura. Alejandra nos nombró con muy fundamento y con muy buena información dos países, Italia y España.
En Italia yo les puedo relatar las palabras que escribió Salvatore Satta. Satta fue el niño rebelde en su época de la escuela de Chiovenda, ¿no es cierto? La obra de Satta fue traducida, el derecho procesal civil, fue traducida en el país por el doctor Fernando de la Rúa, que fue alumno de él en el doctorado de la Universidad de Roma. Por esas razones que nunca lo voy a criticar al doctor de la Rúa, por haber traducido la obra de un extraordinario procesalista. Y hay que ver qué es lo que dice Satta para el Consejo de Estado, para el Consejo de la Magistratura en Italia. El otro autor que se ha expedido en un libro que se llama la desorganización judicial o algo así, es un gran jurista, un notable jurista español, Alejandro Nieto. Y eso que en España el Consejo de la Magistratura no tiene representación política. Yo los invito a examinar nada más que la experiencia que hemos tenido, ¿no es cierto?, desde que se instaló el Consejo de la Magistratura hasta ahora. Y esto no puede dejar de, las cosas que pasan no pueden dejar de pasar, y con esto no emito un juicio peyorativo, por la sencilla razón de que en cuanto exista representación de los partidos políticos, cualquier órgano, así sea una asamblea de consorcistas, porque un edificio tiene problemas de gas o de electricidad, se transforma en un órgano político. Simplemente les voy a contar un caso, discúlpenme, me da vergüenza, porque estoy involucrado, y no quiero aburrirlos con anécdotas personales, pero les voy a contar un caso paradigmático del funcionamiento del Consejo de la Magistratura. En 1998, creo, Alejandra, fin de 1998, ¿no es cierto?, Muñoz, el doctor Muñoz, mi amigo de toda la vida, juró como juez del Tribunal Superior. Fue fin del 98, más o menos. Dejó vacante en la Sala Tercera Contencioso Administrativo Federal. El reemplazante del doctor Muñoz fue quien le habla, nombrado por decreto del presidente Kirchner en julio del 2004. Así que me parece que con eso basta para saber cómo funciona el Consejo de la Magistratura. Con estos integrantes, con los anteriores integrantes, con los integrantes que vendrán, es un tema genético, es inevitable que funcione de esa manera. Lo que decía Guillermo, a quien estuve escuchando con mucha atención, yo estoy totalmente de acuerdo y ojalá se pudiera hacer realidad el juez activista, el juez que se preocupa, ¿no es cierto?, de el capítulo más polémico y más importante del derecho administrativo, que es desde la doctrina alemana en adelante lo que se llama la administración prestacional, la administración dadora de prestaciones. Ahora, francamente, no veo cómo se puede conciliar en una jurisdicción, vuelvo a decir, montada e organizada exclusivamente para resolver conflictos individuales. Y esto lo digo, Guillermo, con mucho cariño, por saber cómo te respeto y con toda humildad. Nos cuesta horrores que un sutano o un mengano se le pague una retroactividad de diferencias salariales y vamos a terciar entre el desarrollo industrial y la preservación ambiental. No, francamente no me parece que los jueces estemos capacitados para eso. Ni estamos capacitados, ni es nuestra función otorgar vivienda, ni disponer, por ejemplo, el orden de los trenes, o cuántas estaciones va a haber, o cuánto va a valer el pasaje, ni cómo se van a organizar los hospitales. No, eso será muy agradable, es muy lindo, es muy bonito. Por eso, acá se ha mencionado en 2 o 3 oportunidades, lo ha dicho Alejandra, lo ha dicho Guillermo, que es, y yo también me pliego a eso, no se puede hacer el juez contencioso administrativo un héroe. No se puede decir el juez contencioso administrativo es el custodio sacral de la legalidad, es el defensor, ¿no es cierto?, de los intereses públicos, porque ni estamos capacitados para eso, ni tenemos medios para eso, ni en última instancia es nuestra función. Apenas, por limitaciones materiales a las cuales tampoco hay que excluir, de las cuales tampoco hay que excluir las personales, podemos, ¿no es cierto?, terciar y resolver conflictos entre sutano y mengano, y vamos a ponernos, ¿no es cierto?, vamos a enrolarlos en todo un sistema de resolución de conflictos donde están de por medio daciones a la población que no es resorte del juez.
Por supuesto, vuelvo a decir, esto está dicho con mucho cariño y con mucho respeto, pero es francamente lo que yo pienso. ¿Podrá ser acusada esta opinión de individualista? Y sí, pero que precisamente la enorme mayoría de conflictos que acaecen en el contencioso administrativo federal está dada por conflictos individuales. Está dada, ¿no es cierto?, por el sujeto que demanda la tutela individual, del sujeto que dice, he sido lesionado, ¿no es cierto?, en mi derecho subjetivo o mi interés legítimo. Ha costado, y recién se empezó a admitir, yo creo, a partir de 1980, ¿no es cierto?, ha costado ampliar, ¿no es cierto?, la base de sustentación de la legitimación del interés legítimo. La Constitución, ¿no es cierto?, de 1994 permite extender la protección y la preservación de los intereses de incidencia colectiva. Se ha tratado de reducir, ¿no es cierto?, con técnicas, con argumentos jurídicos y a veces, confesémoslo, simplemente con eslóganes, los estándares de discrecionalidad administrativa. Bastante se ha avanzado y eso ha costado un esfuerzo enorme. Puede ser que más adelante, puede ser que con otra organización, puede ser que con otra evolución del país se alcance a la tutela plena de estos intereses supraindividuales o colectivos. Pero por el momento me da la impresión de que no es el juez contencioso el indicado ni el capacitado para hacerlo. Porque saben, y con esto termino esta digresión, lo más importante del juez, de cualquier juez, y del juez contencioso en particular, y estas no son palabras mías, son palabras de Maurice Oriol, uno de los fundadores del derecho administrativo en el siglo XIX, de la corriente liberal individualista, que es la que ha prevalecido, aunque del otro lado hay cultores, ¿no es cierto?, del derecho administrativo socializante, por así decirlo, como Forster, nada menos. Según Maurice Oriol, la tarea más importante, ustedes recordarán, Oriol basaba toda su construcción del derecho administrativo en dos postulados: que la administración actúe, pero que lo haga bajo la ley, que se respete el principio de legalidad; que la administración actúe, pero si causa un daño, de que pague, la teoría de la responsabilidad. Bueno, según Maurice Oriol, lo más importante de un juez contencioso administrativo es que su sentencia se cumpla, que su sentencia se ejecute. Porque el juez que no logra que su sentencia se ejecute no es un juez. Entonces, los jueces, antes de ponernos a decidir, tenemos que hacer ese equilibrio, ¿no es cierto?, entre las posibilidades que tiene un cálculo de probabilidades de que verdaderamente las sentencias se cumplan. Porque cuesta horrores, y me remito a los hechos, ejecutar una sentencia en donde solamente se trate de unos pesitos, pocos o muchos, eso no importa. Imaginémonos si se trata, ¿no es cierto?, de disponer decisiones que operan en el ámbito de estos derechos supraindividuales. Yo quería aclarar un poco algo de lo que dije recién. Yo me refería a este litigio de derecho público como que es algo que existe. O sea, puede no gustarnos y está bien, pero existe. En la Ciudad de Buenos Aires existe más o hay más posibilidades de que se plantee. ¿Qué deberían hacer los jueces frente a eso? ¿Deberían rechazarlo y decir que es inadmisible, es una controversia inaceptable para un tribunal? Bueno, es una posibilidad, pero me parece que igual el derecho es algo dinámico y, bueno, se ha venido dando esta explosión de derechos y en ámbito local se verifica esto. Yo no estoy celebrando que esto ocurra. Dije, habría que preguntarse si queremos que los jueces se pongan a decidir esto, habría que preguntárselo. Yo creo que no es un panorama deseable, pero es algo que está ocurriendo. En la ciudad ocurre. Y también es verdad que ocurre esto existen enormes dificultades de que esas sentencias sean ejecutadas, lo cual justamente obligaría a pensar otra vez, ¿estuvo bien haber admitido algo que después no se podía ejecutar? ¿Se hizo bien o era algo simplemente que apareció en el diario en algún momento, todo el mundo se hizo eco de esto y después nunca pasó nada porque la ejecución
no puede tener lugar, o es muy difícil que tenga lugar, o el juez no tiene medios, y a veces tampoco la capacidad. Bueno, es algo que yo por lo menos decía que habría que planteárselo porque está ocurriendo en la ciudad. A nivel federal sencillamente no se plantea. No sé si a alguien se le puede ocurrir algún litigio estratégico para llevar a nivel federal. Simplemente no llegan, no sé, y bueno, está... Bueno, Guillermo, perdón, las viviendas que se piden en el ámbito... Yo siempre hablé Sí. del orden federal, no me refería al Sí, ámbito... sí. Pero precisamente por lo que dice Alejandra, que me parece verdaderamente muy agudo, porque también hay una responsabilidad del legislador. Es muy fácil escribir, ¿no es cierto?, en un proyecto que después se transforma en ley o se transforma en constitución o en estatuto. Es muy fácil escribir, todo es derecho, Sí, pero verdaderamente después, ¿cómo se ejecutan, cómo es viable que esos derechos sean operativos? Porque la Constitución Nacional, el artículo 14 bis, también garantiza a todo habitante de la nación el acceso a una vivienda digna. Ahora, esa es una cláusula operativa, entonces quiere decir que, ¿no es cierto?, nosotros estamos obligados a tramitar y a resolver esos pedidos y decirles sí, cuando en realidad vos sabés que son normas más bien de tipo programática que remiten para su plena operatividad a una organización compleja. ¿No es cierto? O sea que eso, Sí. a eso me refería yo. Sí, perfecto. Quiero decir algo, me parece que las dos visiones son sumamente compatibles, porque creo que el doctor Greco bajó la dogmática a la triste realidad. Y en esto, el litigio estructural, si bien no está regulado, en la Ciudad de Buenos Aires existe por esta constitución tan, aunque suene antipático el término, garantista que tenemos, pero después en la práctica pasan las cosas que pasan. Ayer el doctor Balbín recordaba tu sentencia, Barragán, y la Sala 1 creo que advierte que una sentencia que data no sé de qué año, pero todavía una sentencia que obliga a poner, es un tema ambiental, por eso se trata de una sentencia en la que están en juego intereses difusos, y el juez y en su momento la Cámara confirma la sentencia obligando a la instalación de unos paneles acústicos en la autopista Ilia. Creo que todavía están debatiendo si los paneles son blancos o negros y pasaron no sé cuántos años. Y el juez todo el tiempo se enfrenta con esto. Lo que refiere el doctor Greco con respecto a esta postura, a la que adhiero, porque una sentencia está para ser cumplida. Si voy a dictar una sentencia declamativa, ahí sí me parece que estoy haciendo promesas electorales. Entonces, si la sentencia no se cumple, no sirve. Y con esto lidiamos en la Ciudad de Buenos Aires de manera permanente. Hay muchísimas sentencias que son debatidas en foros como sentencias muy de avanzada en el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales, pero son sentencias que no se cumplen. Y, como decía Muñoz, que siempre lo traigo a colación, que la ley no se cumpla, o sea, la ley se dicta y no se cumple, las sentencias se cumplen y no se ejecutan. Justamente el problema es ese, que la ley no se cumpla. Entonces, la ley y las sentencias no se están cumpliendo, y para un juez y para los ciudadanos eso tiene que ser sumamente preocupante. Entonces, pensemos en estos litigios, pero pensemos también en métodos que hagan viables el cumplimiento. No, te quería decir eso. Me parece que en esto estamos de acuerdo y Guillermo lo decía. Lo difícil es después encontrar caso por caso la respuesta. Yo lo que pienso, esto es lo que viene pasando desde Marbury versus Madison. Esto es lo primero que uno hace como juez de primera instancia, sobre todo, y esto recuerdo también las enseñanzas de Muñoz, a quien tanto citamos. Lo que uno piensa es, bueno, si esto no lo cumple, lo tengo que ejecutar forzadamente, ¿voy a poder hacerlo? Porque si yo como juez no voy a poder hacerlo, tengo que encontrarle otra vuelta a la parte dispositiva, perdón que lo diga de manera tan pedestre, pero esto es un pensamiento que tenemos y que si no lo tenemos debemos tener los jueces, porque si no quiere decir, si estamos ordenando algo que no podemos cumplir forzadamente, no lo debemos ordenar. Me parece que es un buen control de razonabilidad de lo que estamos decidiendo. Otro tema que a mí que me despierta por ahí este cruce de ideas tan interesante es esto que usualmente se usan como sinónimos, y no sé si son tales, esto de los jueces activistas y garantistas, ¿no? Y no sé si son sinónimos o son antónimos. Esto es el tema del juez hasta dónde se puede meter incluso en el ámbito del proceso. El tema de
encauzar las pretensiones, incluir pretensiones no dichas expresamente, hacer medidas para mejor proveer o prueba no ofrecida que modifica sustancialmente el ámbito del litigio. Esto también pone al juez en una situación cuyo activismo puede afectar las garantías de la parte, de la contraparte, de una de las partes que no debe defenderse de su contraparte, sino del propio juez. Y en este sentido, mal que nos pese, porque esta es nuestra función, uno debe hacer también este examen cuando la afectación a los derechos de algunas partes en el proceso, fundamentalmente del derecho de defensa, no provienen de la actividad de la administración, sino de la propia justicia. Y esto me parece que estos son puntos, luces rojas que en el camino que nos indican hasta dónde podemos y no podemos. Seguramente esto en abstracto es fácil de compartir, es difícil de encontrar en el caso concreto, pero estas luces son cosas que nos advierten de que, bueno, esto nos estamos excediendo un poquito de lo que podemos o de lo que debemos hacer, me parece. Sí. Yo, con tu autorización, quisiera, porque es una de las dos preguntas que me ha formulado la doctora Cora Erramuspe, y no la quiero defraudar, se vincula con la compatibilización entre el principio instructorio que supuestamente debería regir en el contencioso administrativo y el principio dispositivo. Bueno, otra vez más tengo que volver a lo que sucede en el ámbito federal, ¿no es cierto? En el ámbito de la ciudad, francamente, no es que desconozca, pero se lo dejo a ustedes, que realmente tienen mucha mayor solvencia teórica y práctica que yo para explicar esa situación. Yo no sé, el principio instructorio en el proceso contencioso administrativo será una cosa, ¿no es cierto?, digamos, un postulado teórico. En el ámbito federal, supletoriamente rige, salvo las disposiciones específicas que pueda tener, las disposiciones aisladas de la ley de la ley 19.549, ¿no es cierto?, sobre la impugnación de actos administrativos de alcance general o particular, rige como suplencia el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Y el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación es cierto, ¿no es cierto?, que es uno de los reproches que se formula actualmente, una de las críticas, la carencia de un código contencioso administrativo para el ámbito nacional, ¿no es cierto?, que respecto del cual se han elaborado, ¿no es cierto?, discúlpeme que acuda nuevamente a una confidencia, pues ya me estoy poniendo en decreto de carácter personal. En 1975 yo fui convocado por el ministro de Justicia, en esa época era el doctor Corbalán Nanclares, para redactar, junto con otros abogados, con otros juristas o con otros jueces, un Código Contencioso Administrativo Nacional. Después me convocó el doctor Mayorano, después me convocó, o sea que venimos desde hace muchísimos años, ¿no es cierto?, viene la doctrina empujando y pidiendo la sanción de un Código Contencioso Administrativo para el ámbito nacional. Es más, hubo una ley, la ley 13.511, que uno siempre se la acuerda porque es la inmediatamente anterior a la 13.512, que es la ley de propiedad horizontal. Y esa ley que sancionaba el Código Contencioso Administrativo fue vetada, ¿no es cierto?, por el presidente Perón en ese año. Entonces, como no tenemos otra cosa, rige el Código Procesal Civil y Comercial. Porque en realidad, en el contencioso administrativo, no sé lo que pensarán ustedes, esto lo decía así siempre Guillermo Muñoz, las partes importantes realmente, salvo algunas cuestiones en materia de prueba, por ejemplo, la cohibición de la absolución de posición, las partes importantes están al principio, cómo se llega, ¿no es cierto?, toda esa famosa teoría, y no es cierto, casi con ribetes sacrales acerca de la habilitación de instancia, y el final, es decir, cómo se consigue, que era lo que hablábamos hace un segundo, ejecutar la sentencia dictada por el juez contencioso administrativo. Lo que va en el medio, más o menos, no debería diferir demasiado de lo que ocurre en el Código Civil y Comercial de la Nación, Procesal Civil y Comercial de la Nación. Concretamente, entonces, ¿cómo se compatibiliza? Yo les puedo contar la experiencia de lo que ocurre en el contencioso y sobre todo lo que ocurre en las salas que integro o en las salas que he integrado. La materia, ¿no es cierto?, sometida al juez, es el material probatorio, salvo el caso de las medidas para mejor proveer, siempre suministrado por las partes. Y ahí, francamente,
en un tono general, en un tono, yo le diría, global, rige el principio, ¿no es cierto?, de que, bueno, son dos partes, y sí, rige el principio dispositivo a pleno. A pleno. El juez no puede disponer, salvo las medidas para mejor proveer, que le autoriza el código para esclarecer la verdad de los hechos controvertidos. Estamos muy lejos, por supuesto, ¿no es cierto?, de un código que le dé al juez poderes oficiosos, ¿no? Sí, perdón, ¿no? Y a mí me genera dudas algunas tendencias, por ejemplo, en materia ambiental, en la cual está específicamente previsto un rol más activo del juez. ¿Cuánto es de saludable? Y esto no es tratar de sacarse trabajo, pero sistémicamente que quien tiene que decidir tenga la posibilidad de incorporar pretensiones, modificar pretensiones o tener un rol tan activo, me pongo ya en el rol de ciudadano juzgado que tiene que aguardar la decisión por parte de la justicia, para pensar, y esto es un punto para tener en cuenta, no sé si este rol por ahí le corresponde más al Ministerio Público Fiscal que al propio juez que va a terminar decidiendo. Digo, como protector del interés público comprometido. Ha habido códigos procesales, no ya en lo contencioso, en lo federal, civil y comercial, no en lo federal, civil y comercial, perdón, en lo civil y comercial, en donde verdaderamente el juez tenía poderes amplios. Por ejemplo, el famoso Código Italiano de 1942. Pero claro, hay que remontarse a Mussolini. Tenemos un Perdón, para que me disculpen este golpe bajo que acabo de dar. Les digo que los redactores del Código Procesal Civil de 1942 eran Conforti, que era un magistrado común, que nos pusieron Carneluti, Calamandrei y Redente. Sí. Hay una pregunta que me parece muy interesante, justamente por la integración del panel, que estaba inicialmente dirigida al doctor Greco, pero me gustaría saber la visión de todos, que es también de Cora Ramuspe, y plantea si desde su vivencia en el ejercicio del papel judicial, digamos, ese ejercicio de la labor judicial se ha influido en la visión que ustedes tenían sobre el control judicial de la discrecionalidad. Si la labor judicial los ha llevado a mutar esa visión, a ratificarlo o no. Bueno, la pregunta que a mí me formulan, yo tengo que agradecer que tenga la deferencia la colega de referir un trabajo mío de hace 32 años. El trabajo ese sobre los conceptos jurídicos indeterminados y su fiscalización judicial había sido pensado, fue escrito en un contexto muy particular, estaban cegadas las fuentes de la legalidad constitucional, es un trabajo de 1980, y verdaderamente me parecía que era un momento oportuno para tratar de reducir, ¿no es cierto?, el ámbito de discrecionalidad en el que se movían los órganos administrativos. En ese momento no contaba con algún material, con algún texto que llegó posteriormente a mis manos. Hay un libro verdaderamente excelente que está traducido al español por Tomás Van Saff. El libro se llama La cuestión de hecho y es de un autor alemán que se llama Horst Everard Henke. Claro, cuando yo redacté el artículo no tenía este texto y entonces después tuve que reflexionar un poco, no tanto sobre las conclusiones, que en parte las sigo manteniendo, no en parte, fundamentalmente las sigo manteniendo, pero hubiera debido indagar y bucear más en el origen del concepto jurídico indeterminado, que nació exclusivamente con una sola finalidad: resolver un problema de la casación civil, a partir de un fallo de la Corte Federal de Justicia alemana, en el cual lo que se debatía era el concepto de culpa burda o culpa grave, ¿no? La situación de hecho era de derecho privado, ¿no? Era un adquirente de buena fe de un enajenante a non domino. Entonces lo que el reivindicante sostenía, que pese a la buena fe había procedido con culpa grave. El tribunal debatió si el concepto de culpa grave era una cuestión de hecho o una cuestión de derecho, porque tenía una consecuencia inmediata. Si la cuestión era de derecho, era casacionable. Si era de hecho, era parte del juez de los hechos. Era material que correspondía a la competencia del juez de los hechos. Terminó resolviendo que era una cuestión de hecho. Pero de ahí la doctrina empezó a elaborar y a hilar fino, ¿no es cierto?, para tratar de saber
cuándo una cuestión es de derecho y cuándo una cuestión es de hecho. Y ahí aparece la doctrina del concepto jurídico indeterminado, que servía un poco para decir, bueno, el concepto jurídico indeterminado, por ejemplo, en el antiguo régimen de la función pública, el régimen primero de la ley 22.140 y después en el régimen, el régimen jurídico básico, uno de los supuestos de cesantía del empleado público, funcionario público, era indignidad moral. Entonces dicen, bueno, es una cuestión discrecional. No, esto no es una cuestión discrecional, esto es un concepto jurídico indeterminado. ¿Cuál es la diferencia? La cuestión discrecional, como dice la doctrina, permite una pluralidad de soluciones justas. Y entonces ahí ya los poderes del juez son más restringidos. En cambio, el concepto jurídico indeterminado no permite una tercera alternativa. O lo es o no lo es. Y eso sí es revisable. Entonces, para darle respuesta a la colega, mis ideas no han variado, pero me preguntan a la luz de mi experiencia judicial. En punto a mi experiencia judicial estoy un poco decepcionado, porque si bien es cierto que yo nunca pensé que ese artículo tuviera mayor trascendencia, lo escribí hace 32 años y en realidad en 32 años jamás he tenido oportunidad de aplicar verdaderamente las cosas que redacté. Lo cual no hace sino darle la razón al profesor Smith Asman, uno de nuestros visitantes, cuando señala que la distancia que existe entre la doctrina y el boletín oficial y las resoluciones administrativas es muy honda. Y yo agregaría, la que existe entre la doctrina y jurisprudencia contenciosa administrativa es todavía más honda. ¿Ustedes cómo viven esa...? A ver, yo tengo alguna experiencia múltiple. Yo antes de ser juez fui abogado del Estado y hacía dictámenes. Y claro, y ahí parecía que todo tenía que ser discrecional y que no se controlaba nada. Tan solo recuerdo una vez donde pudimos hacer algo, era un caso donde había una norma que preveía la pérdida de un beneficio previsional. En el caso del Servicio Penitenciario Federal, la norma prevé que se podía perder el beneficio previsional si la persona llevaba vida deshonesta, ¿no? Y entonces a los penitenciarios se les ocurrió que una mujer que era hija soltera y entonces había heredado la pensión, había sucedido al padre con la pensión, que había tenido hijos con un hombre, con otro, en fin, era una mujer deshonesta y por lo tanto, por supuesto, había que retirar el beneficio. Bueno, creo que, algo se puede hacer, me parece que puede ser útil esto de los consejos jurídicos indeterminados. Ahora, también es verdad que hay pocas ocasiones de que uno diga, bueno, aplicamos esto. Esto es un nuevo concepto que uno no sabe, lo define en teoría y en la práctica no siempre se sabe. Yo soy bastante escéptico con eso. Creo que hay ámbitos que son discrecionales de la administración y esta legítimamente puede actuar y hay que reconocerle ese ámbito de discrecionalidad, pero bueno, el límite posiblemente esté en... Lo que sucede, Guillermo, perdóname que te interrumpa, que el concepto jurídico indeterminado es una remisión, una delegación que le hace el legislador al juez, para evitar que si el legislador procediera con ese detalle, los conceptos envejezcan. Y está bien, sí, son porque eso depende, ese ejemplo que vos quizá dependa un poco de las épocas y de dónde se juzgue. Exacto. ¿No? En Inglaterra victoriana, qué sé yo, posiblemente no es lo mismo, ¿no es cierto?, que en la Argentina actual. Pero sí, no lo digo sin ninguna connotación, es así, varían las épocas, varían los conceptos, varían las costumbres. Sí, a mí me parece, en la experiencia y el paso federal y ciudad, pareciera que son conceptos que tienen actualidad, que son herramientas de las cuales nos valemos, tanto en la doctrina como en el ejercicio de la jurisdicción, pero sí es cierto que pareciera que en determinados momentos era mucho más amplio el territorio de las facultades discrecionales de la administración, que hoy las posibilidades de control son mayores y no solo en lo que tiene que ver con lo fáctico. Lo que me parece que tiene que ver, o lo que tiene que ver con esto, es el avance en el control de las omisiones estatales. Y acá se relaciona con una pregunta que me habían hecho a mí, entonces, esto es si el juez puede o no suplir a la administración o dar una orden cuando estamos frente
justamente a una discrecionalidad en cabeza de la administración. Y me parece que ese sí hay que identificar verdaderamente que se trate de cuestiones discrecionales y no de un concepto jurídico indeterminado. Y efectivamente, si estamos en ese ámbito, el juez lo que podrá hacer es ordenar que cese la omisión. El curso concreto de acción a tomar está dentro del ámbito de distintas facultades justas que tiene la administración. Simplemente como visión desde la primera instancia, yo lo que creo en lo personal, si hablamos de control de facultades regladas y discrecionales, la visión de ese control, en lo que a mí respecta, no ha cambiado, pero quizás sí la discrecionalidad no se analiza de la misma manera cuando hablamos, la discrecionalidad del accionar del Estado, me refiero. Cuando hablamos de acciones o de omisiones, justamente, suscribo lo que decía Fernando, y me parece que en el caso de omisiones se hace más difícil. Creo que exige un doble análisis ahí la cuestión. ¿Hay alguien que quiera hacer una pregunta a los expositores? Bueno, muchas gracias por la participación y gracias a los